Hola, soy Ricardo Ibars y os doy de nuevo la bienvenida a este canal Freaky Trek, donde vamos a continuar con este especial de Halloween, segunda parte, dentro intro. Hola otra vez, como ya os he dicho, hoy vamos a continuar con el especial que empezamos la semana pasada sobre 10 películas para ver en Halloween. La semana pasada vimos las 5 primeras, las que iban del puesto número 10 al puesto número 6, y en este nuevo vídeo vamos a ver las 5 películas restantes, las que van del puesto número 5 al puesto número 1. Pero antes de empezar con estas películas, sí que voy a hacer un pequeño comentario sobre el origen de la festividad de Halloween, para que podáis responder a todos aquellos que se meten con vosotros porque os dicen que esta es una fiesta, que es una americanada, una imposición americana, puro colonialismo. No, ¿de acuerdo? Esta festividad era autóctona de toda la Europa celta, en la cual nosotros también estábamos inmersos. Esto que os voy a contar yo lo contaba el escritor César Mallorquí en su blog La Fraternidad de Babel, un escritor y un blog que os recomiendo encarecidamente. Escribe novela juvenil, novela de ciencia ficción y es maravilloso. Y en su blog casi todos los años para Halloween suele escribir un cuento de terror y contar cosas interesantes acerca de esta festividad. Así que os cuento yo la historia. Halloween deriva de una festividad celta llamada Samhain, en la cual se celebraba el final de la cosecha de verano y el principio del invierno, que pues normalmente era hacia el 31 de octubre. Se consideraba que en esa noche y en esa época el mundo de los muertos se ponía en contacto con el mundo de los vivos, entraban en comunicación unos con otros y los muertos venían aquí a visitarnos. Entonces los vivos, los que estábamos en este mundo, para evitar problemas se les dejaba alimentos para que tuvieran que comer y no se dedicasen a buscar otras cosas, y además se hacían lamparitas con nabos que se vaciaban y se iluminaban para que pudiesen encontrar el camino de regreso a su mundo. Además, las gentes de aquella época, los celtas, se disfrazaban, se hacían máscaras, ¿de acuerdo?, monstruosas, para pasar desapercibidos entre ellos y que los muertos no se metiesen con ellos. De ahí la tradición de disfrazarse en Halloween. Esta tradición, que se celebraba en toda la Europa celta, también aquí en la península ibérica, pues bueno, fue arrinconada cuando entró el cristianismo. El cristianismo desterró todas las festividades que olían a paganas, igual que hizo con la festividad del solsticio de invierno, que la cambió por la Navidad. Dijo que ahí había nacido el Señor, Cristo, cuando en realidad el que nacía era el sol, e impuso esa festividad. Pues lo mismo pasó con la festividad de Samhain, e impuso la festividad de Todos los Santos. O sea que la que era autóctona y era original era la festividad de Samhain, y la de Todos los Santos vino después. ¿Qué ocurrió? Bueno, que en muchos países se siguió celebrando Samhain. En los países anglosajones, para evitar problemas con el cristianismo, se le cambió el nombre y pasaron a llamarla All Hallows Eve, que significa víspera de todos los santos. Y de ahí, de All Hallows Eve, es donde viene la palabra Halloween. Esos anglosajones, cuando emigraron a Estados Unidos, se llevaron allí la tradición de la fiesta de Samhain, que la siguieron celebrando. Lo único que, como en Estados Unidos pues no había nabos, cambiaron los nabos con los cuales hacían lamparitas por calabazas que vaciaban por dentro y ponían luz para iluminar. De ahí vienen las famosas calabazas de Halloween, que ellos le llaman Jack o Lantern. Eso es lo único que es americano realmente, la tradición de la calabaza, porque lo demás ya vemos que era celta. En España se celebraba en muchos sitios y quedan restos de esa festividad de Samhain en muchos lugares. Está la Carbochá en el norte de Extremadura, ¿de acuerdo? O el Magosto, que también se llama Maguestu en Asturias.
deriva de esa fiesta, o la Gastainer del País Vasco, o la Castanjada de Cataluña, porque, bueno, ¿de dónde viene la tradición de dar dulces, de dar caramelos a los monstruos, a los niños disfrazados de monstruos? Pues deriva de ese dejar alimentos a los muertos, pero también en España en muchos sitios se les daba castañas. La tradición de comer castañas para todos los santos viene de ahí. Por lo tanto, es una festividad que era nuestra, que era autóctona y que simplemente hemos recuperado, gracias a que a finales de los años 80 y en los 90, cuando empezaron a proliferar en España los colegios y los liceos americanos y británicos, pues los niños que iban a estos colegios, cuando llegaba Halloween, pues lo celebraban en sus colegios disfrazándose y, bueno, como hacen en sus países, celebraban Halloween. Y los niños españoles de Madrid y Barcelona que vieron esto y veían cómo se disfrazaban, pues quisieron también hacerlo y copiaron la fiesta, y lo que hicieron, gracias a ellos hemos recuperado la festividad de Halloween, ¿de acuerdo? Es decir, que era una fiesta autóctona que ya se celebraba aquí muchísimo antes de que viniera el cristianismo. Lo que pasa pues que en España, como el cristianismo y sobre todo el catolicismo se implantó con mucha más fuerza, quedó mucho más esa festividad, mucho más diluida que en otros países anglosajones, pero siempre había formado parte de nuestra cultura y ahora vuelve a formar parte. Así que les decís todo eso, que es una fiesta muy divertida y que siempre ha sido nuestra, que es una festividad celta. A mí me cae muy bien, simplemente por el hecho de que es una festividad pagana, y a mí todo lo que sea paganismo, a favor de ello. Y no solamente eso, sino que es una fiesta que no le gusta nada a la Iglesia. La Conferencia Episcopal Española condenó Halloween por considerar que era una festividad que potenciaba el ocultismo y que era anticristiana. Pues bueno, pues a mí el hecho de que la Iglesia la condene es otro punto a favor de Halloween. Así que a tope con Halloween. Y dicho esto, vamos ya con este top 5 de películas que nos faltan, las que van del puesto número 5 al puesto número 1. Y en el puesto número 5 tenemos House, que aquí en España se subtituló House, una casa alucinante. House, del director Steve Miner, y película del año 1985. Steve Miner, que es un director que a algunos les sonará porque está muy vinculado a la saga Viernes 13. Dirigió Viernes 13 la segunda parte, Viernes 13 la tercera parte, y además la película también está producida por Sean S. Cunningham, que fue el director de la primera Viernes 13 y productor, y a su vez produce esta. Steve Miner también dirigió Halloween H20, esa secuela, de acuerdo, para celebrar el 20 aniversario de Halloween, que es bastante malilla, pero bueno, está también vinculado a la saga Halloween. Y Warlock el brujo, que es una película que es muy de culto dentro del fantástico. Bueno, pues House es una película que es, como digo, del año 85, es muy ochentera, vamos, más ochentera imposible, porque está protagonizada por gente que era muy popular en los años 80, sobre todo por aparecer en teleseries. El protagonista es William Katt, que había salido en Carrie, la película de Brian De Palma que adaptaba el libro de Stephen King, y él fue el protagonista de esa serie que era El Gran Héroe Americano, serie de los 80 que paridaba el mundo de los superhéroes. Es el protagonista de esta película. También están Kay Lentz, era una chica muy guapa, muy conocida en los años 80, no hizo muchas películas, pero sí salió en un montón de teleseries. Sobre todo en Hombre Rico, Hombre Pobre, pero también en La Conquista del Oeste, aquella de los McKagan. También salió en Canción Triste de Hill Street, bueno, muchas. Cagney Lacey, bueno, todos. No había sido en los años 80 en la que no estuviera Kay Lentz. Y aquí en esta película, precisamente, rizando el rizo, interpreta a una actriz de teleseries, con lo cual es como si se estuviera interpretando a sí misma. Pero también, por ejemplo, aparece en George Wendt. George Wendt era el popular Norm de la serie Cheers, ¿de acuerdo? Ese personaje orondo, cuando entraba en el bar todos le saludaban Norm, pues es el vecino del protagonista de la película y uno de los principales recursos cómicos de la misma. Y también tenemos a Richard Moll. Richard Moll se hizo popular por la serie Juzgado de Guardia, donde interpretaba a ese policía grandullón, bonachón, un poco tontorrón. Bueno, pues aquí tiene un papel muy diferente. Película, por lo tanto, muy ochentera y que coge todos los tópicos de casas encantadas.
¿de acuerdo? Es una película muy divertida que mezcla la comedia con el terror, nos narra la historia de un escritor de novelas de terror muy similar a Stephen King, ¿de acuerdo? Hay en la película al principio una crítica muy cruel y muy despiadada hacia el fandom de las novelas de terror, que acudimos a que nos firme el autor del libro, ¿no? Hay que ver qué imagen dan de nosotros, en fin. Pero, bueno, este es un escritor de terror en horas bajas porque su hijo pequeño desapareció en la casa que protagoniza la película. Su tía, que era la propietaria de la casa, se suicidó en ella posteriormente. Él se divorció y está en una crisis también creativa porque ya no quiere escribir más terror, quiere escribir una novela sobre sus experiencias en Vietnam, el editor no quiere, y este personaje se traslada a la casa para tratar de exorcizar sus demonios, tratar de volver a escribir inspirarse para escribir su novela y a lo mejor tratar de averiguar qué fue lo que pasó con su hijo, dónde está, por qué desapareció. Bueno, pues la película tiene ese trasfondo que parece muy serio, pero luego la película es una comedia, porque con ese elenco y con William Katt y esa cara que tiene, no podía ser de otra manera. Tiene muchas sentido del humor, muchas glacietas. El momento, bueno, hay un momento en que el monstruo, bueno, el villano final, cuando lo vemos, el fantasma principal que encanta esa casa, está inspirado en los diseños de esos zombies que veíamos en las portadas de los discos de Iron Maiden. Esos esqueletos y esos zombies que aparecen en las portadas de Iron Maiden, pues es claramente la inspiración del diseño del monstruo principal de esta película, con lo cual tampoco puedes tomártela muy en serio, pero sí que tiene sustos muy efectivos, sobre todo al principio, cada vez que llegan las 12 de la noche, qué es lo que pasa en esa casa. Salen monstruos Lovecraftianos, monstruos con unos diseños muy particulares que inspiraron los de otra película que vendrá a continuación. Mucho humor, momentos realmente hilarantes y divertidos, como pues todo lo que ocurre después de que el protagonista tenga que deshacerse de uno de esos monstruos a puro hachazo, todo lo que ocurre con una vecina que tiene muy atractiva, algunas frases que sueltan el fantasma al final de la película. No quiero hacer spoiler, obviamente, pero como digo, combinado con momentos de susto, porque esta es una película típica para dar sustos. De hecho, pues aquí en la frase promocional pone: el horror ha encontrado una nueva casa, no vengas solo. Y luego debajo en inglés pone house, ding dong, you are dead. Es decir, ding dong, estás muerto. Y había aquí pues ese componente lúdico y componente de terror que es el que estamos buscando en estas películas para ver en Halloween. Por lo tanto, película ideal para ver en Halloween. House, una casa alucinante, Steve Miner, año 1985. En el puesto número 4, otra que no podía faltar, Terroríficamente Muertos, de Sam Raimi, la secuela de Posesión Infernal, de Evil Dead. Esta película se tituló en su versión original Evil Dead 2 y era la secuela de Posesión Infernal. Película del año 87, dirigida por Sam Raimi, y que es una secuela de Posesión, bueno, falsa secuela, ahora lo explicaré, de la Posesión Infernal original, que es del año 81. Tardó un poquito en llegar a esta secuela. Combinación perfecta de comedia y terror. La primera película, Posesión Infernal, era Evil Dead, era puro terror, puro miedo, ¿no? Ya conocéis la historia, es una película que rodaron un grupo de amiguetes en una cabaña aislada a lo largo de mucho tiempo, muchos meses. Tenían que parar el rodaje porque se quedaban de repente sin dinero, lo reanudaban al cabo de varios meses, es algo que se nota en la película, pero hecha con mucho ingenio, con muchas ganas, mucha voluntad, sacando dinero de donde podían, de acuerdo, de patrocinadores que encontraban, de dueños de supermercados, de donde podían, y tuvieron la suerte de encontrarse con Stephen King en una convención, poderle enseñar un poquito de la película que estaban filmando, y Stephen King accedió a hacerles la frase promocional, la película más terrorífica que hayan visto, algo así decía. Y eso hizo que la película, cuando se estrenó, pues fuera un bombazo, corría de boca en boca y fue, pues bueno, un gran éxito. Y a raíz de ahí vino la secuela. Pero la primera era de terror. Y en esta segunda, Sam Raimi lo que hace es un remake, prácticamente, ya que nos vuelve a contar otra vez la misma historia. Otra vez la historia del Necronomicon, claramente libro de los muertos, inspirado en Lovecraft.
Vemos al protagonista, Bruce Campbell. Hay más protagonistas en la película, pero todo el crédito se lo lleva a él. Es el protagonista, el centro de la función, Bruce Campbell en Terroríficamente Muertos. Al principio de la película llega a esa cabaña aislada en compañía de su novia. Es una de las diferencias con la primera película. Al principio, en la primera original, eran un grupo de amigos que se iban allí y es lo que les pasaban. En esta no, empieza simplemente con Bruce Campbell y su novia. Así puede más brillar el protagonista. Y la misma historia, encuentran un magnetofón, lo ponen en marcha, liberando una serie de fuerzas demoníacas y todo lo que les pasa ahí. Posteriormente, hay dos parejas que se unen a esa fiesta del terror, pero es una película que es claramente ya con mucho humor, puro cartoon, puro dibujo animado. Todo ello potenciado por este Bruce Campbell que está en su salsa y está en plenitud. Sobre todo a partir del momento en que su mano adquiere vida propia, es poseída por los demonios, y hay que ver cómo Bruce Campbell se pega, se coge del pelo, se hace dar volteretas. Bueno, es increíble todo lo que, la fisicidad que impone a su papel, ¿no? Todo lo que hace. Pero si está aquí esta película es porque además tiene, pues bueno, aparte de ese humor, que es puro cachondeo, tiene momentos muy terroríficos, sobre todo al principio. Es decir, el diseño de esos demonios, de esos poseídos, sigue dando mucho miedo. Tiene muchos sustos, hay mucha voluntad de asustar. Es decir, hay un montón de apariciones en todo momento que lo que se busca es asustar al espectador, ¿no? Y bueno, está muy bien rodada. Es decir, esos movimientos de cámara típicos de Sam Raimi. Casi podríamos decir que el monstruo principal es la cámara. Cómo la mueve, cómo va persiguiendo y va personificando a ese mal, ese espíritu diabólico que está en el bosque y que nunca llegamos a ver, que es la cámara. Tiene un plano secuencia prodigioso, ¿no? Esa cámara que va persiguiendo a Bruce Campbell por el bosque, atraviesa un parabrisas de un coche, lo sigue hasta dentro de la cabaña, lo va persiguiendo por todas las habitaciones. Qué bien aprovechado está ese decorado y ese espacio, cómo juega con él. Película muy buena, muchas dosis de hemoglobina, pero sanamente divertida. Y bueno, pues eso hace de ella una película ideal para ver en Halloween. Tiene más medios que la primera era claramente una producción de serie B, es así mucho dinero. Aquí hay un poco más, pero sigue siendo una película con mucho espíritu de serie B. Muy buenos maquillajes, pero también tenemos aquí monstruos de goma, animaciones stop motion a lo Harryhausen, y ese sentido del humor que se potenciará en la tercera entrega, que ya es pura aventura, en homenaje a Ray Harryhausen, El ejército de las tinieblas. El final de la película lo deja ideal para engarzar una y otra con esa aventura en la Edad Media. Música también de Joseph Loduca, al igual que la tercera, perfectamente adecuada a la película, y bueno, ideal para echarse unas risas y pasar unos buenos sustos. Terroríficamente Muertos, de Sam Raimi. En el puesto número 3, ya llegamos al top 3. Pues no podía faltar también en este top Noche de Miedo, del año 85. Como veis, casi todas son de los años 80, porque esta película, bueno, y todas las que han venido anteriormente, captan muy bien ese espíritu que digo de Halloween. En ninguna época como los años 80 supo coger ese espíritu de terror más lo lúdico, más la juerga, más el humor. En los años 80, las películas de terror de los años 80, las películas gore, están impregnadas la gran mayoría de ese espíritu desprejuiciado, de cachondeo, y por eso la mayoría de las películas que yo he escogido son de los años 80. Está la excepción de Sleepy Hollow, en mi vida anterior, que es de los años 90, y una película que pondré al final, que es de finales de los 70, ¿no? Pero bueno, Noche de Miedo, año 1985, dirigida por Tom Holland. Tom Holland, no el protagonista de Spider-Man, de la Marvel, sino Tom Holland, el director. Director muy vinculado al terror, también porque es el director de Chucky, el muñeco diabólico. Otra película muy popular de los años 80, que a mí no me entusiasma demasiado. Hay otras películas de muñecos diabólicos que me gustan más. A mí la de Chucky siempre me parecen un poco ridículas, pero es cosa mía, ¿de acuerdo? No, si os gusta, no pasa nada. Lo entiendo perfectamente porque esto es muy personal. Pero por eso yo no la he elegido, las de Chucky, para estar en estos top. Pero esta sí que me gusta mucho. También Tom Holland dirigió una película que se llama Thinner, que era una adaptación de un libro de Stephen King, sobre un señor que recibe una maldición de una bruja y se va quedando cada vez más delgado.
y el remake de esta película que se hizo en el año 2011, que luego hablaremos de ella. Esta película está protagonizada por William Ragsdale, que hace del protagonista, que es un adolescente que se encuentra de repente con que un vampiro se ha trasladado a vivir al lado de su casa. Y la película trata de eso, es decir, ¿qué ocurriría si te enteraras de que tu vecino es un vampiro, que está viviendo al lado de tu casa, que va matando señoritas? Y no solamente eso, sino que encima es un vampiro simpático, atractivo y capaz de, de seducir incluso a tu propia madre y a tu novia, ¿no? La película tiene mucho de comedia juvenil de los 80, ya sabéis, esas de comedias de chico encuentra chica, chico pierde chica, chico recupera chica, solamente que aquí el triángulo es el chico, la chica y el vampiro. Y también aparece el amigo del chico, como no podía ser de otra manera en todas estas películas. William Ragsdale interpreta al protagonista, su chica es Amanda Beers, que es una otra chica que parecía muy guapa, que aparecía en muchas películas de los 80, y Stephen Geoffreys es el que interpreta al amigo del protagonista, que se ha apodado el Rata, y que se hizo muy popular a través de esta película, ese personaje. Pero sin duda, el alma de la función, el alma de la fiesta de esta película son Chris Sarandon, que interpreta a ese vampiro tan atractivo, y Roddy McDowall. Chris Sarandon, que es el vampiro, también lo recordamos en otras películas de los años 80, como puede ser Chucky, que era la protagonista, también dirigida por Tom Holland, pero sobre todo muchos lo recordaréis como el villano de La Princesa Prometida. Ese príncipe tan rufián que quería obligar a la princesa a casarse con él, ¿no? Pues esa es la película sin duda que lo hizo más popular. Pero bueno, también salió en muchas películas de los años 80 y interpreta perfectamente al vampiro protagonista, ese vampiro seductor, atractivo y peligroso, muy peligroso. Y especialmente Roddy McDowall, que interpreta a Peter Vincent Cazavampiros, que es un personaje que ya se ha convertido en todo un icono del cine fantástico. Ese Peter Vincent Cazavampiros, que está inspirado claramente, su nombre es una amalgama de Peter Cushing, famoso por interpretar a Frankenstein y a Van Helsing en las películas de la Hammer, Cazavampiros Van Helsing, y Vincent Price, el otro famoso actor del cine de terror de las películas de Roger Corman inspiradas en los cuentos de Edgar Allan Poe. Pues de la amalgama de Peter Cushing y Vincent Price sale este personaje de Peter Vincent Cazavampiros, que es, digamos, el que todo el mundo recuerda de esta película, que está interpretado por Roddy McDowall, que es un actor muy conocido, con un rostro muy característico, que empezó actuando de niño en muchas películas de Hollywood, que luego lo pudimos ver también en la saga del Planeta de los Simios, la saga original, interpretando a Cornelius, el simio protagonista, y a César, su hijo, en las películas posteriores, o en algunas otras películas de género, como por ejemplo La leyenda de la mansión del infierno. Es un actor muy simpático, cae bien siempre, Roddy McDowall haga lo que haga, y es sin duda, entre él y Chris Sarandon se llevan la película El gato al agua. Esta película fue muy popular en su día, fue un gran éxito, tuvo incluso, no sé si una o dos secuelas, yo no las he visto. Bueno, la segunda sí que la vi, pero la tengo muy olvidada porque no era realmente muy buena. La buena fue esta. Fue objeto de un remake en el año 2011, dirigida por el mismo director, pero protagonizada por Colin Farrell en el papel de vampiro y por David Tennant, el famoso Doctor Who, que también lo hemos visto en la saga de Harry Potter, David Tennant, interpretando al cazavampiros Peter Vincent. Pero para mí es una película muy inferior, no me gustó mucho. Sé que tiene sus fans, pero bueno, yo creo que es claramente inferior a esta. Película muy divertida, porque coge todos esos tópicos de comedia juvenil de los 80, pero mezclándolo con historia de vampiros, y muy terrorífica. Fijaros la portada. La portada es muy terrorífica. Los maquillajes son muy efectivos y muy terroríficos en esta película. Y los efectos especiales, las transformaciones del vampiro en murciélago, o hay una transformación de hombre lobo que sigue la estela de esas transformaciones que yo ya comenté cuando hablaba de un hombre lobo americano en Londres, aquella transformación de Rick Baker, que luego fue muy imitada. Pues esta es una de las películas que lo imita, pero tiene la originalidad, y eso está muy bien porque es diferente, de que en vez de ser una transformación de hombre en lobo, lo hace al revés. Es una regresión, una transformación de lobo en hombre,
con lo cual ya, pues bueno, es un poquito diferente. Muy buenos efectos especiales, muy buenos sustos, momentos muy terroríficos. Película ideal para ver en Halloween. Noche de miedo, Tom Holland, 1985. Y llegamos al puesto número 2. En el puesto número 2 tenemos Creepshow. Creepshow del año 82, dirigida por George A. Romero y guionizada nada menos que por Stephen King, basada en algunas de sus historias. Creepshow, que es toda una fiesta de terror. No podía faltar tampoco en este top de películas dedicadas a Halloween. Película ideal para ver estas fechas. ¿Por qué? Porque es una película que está inspirada en el amor a los cómics de terror. Los cómics de terror de la editorial EC Comics. Proliferaron en los años 50 en Estados Unidos, ¿no? Es decir, eran unos cómics de terror con historias de zombies, de aparecidos, de venganzas, de ultratumba, todas ellas narradas por un personaje como este esqueleto que introducía las historias, y es un cómic que influyó en muchísimos escritores, directores de terror que luego saltarían a la fama en los años 80. El propio Stephen King, en muchas de sus historias y en muchas entrevistas, ha reconocido la influencia de los EC Comics en su creación literaria, o directores como George A. Romero, o Joe Dante, o Steven Spielberg. Todos ellos reconocen esa influencia. Son unos cómics que se hicieron muy populares entre la chavalería de la época, pero que luego fueron censurados por el American Code, ¿no? El código americano de moralidad, que velaba por la moralidad de los niños, ¿no? Y eso para muchos supuso un trauma. Luego se les recuperaría esos cómics de terror con los cómics de Creepy y Eerie, que, bueno, cogían toda esa tradición y la resucitaron. Pero los originales eran los de EC Comics, y que son los que homenajea Stephen King y George A. Romero en esta película, que es una película de historias de terror. Son varias historias en una misma película, unidas por una historia que sirve de prólogo y epílogo, que es la historia de un niño que está leyendo un cómic de terror, uno de estos cómics, ¿vale? En la película se titula Creepshow, y que es sorprendido por su padre, que lo castiga, le pega y le coge el tebeo y lo tira a la basura. Ese cómic que cae al suelo y el aire va pasando las páginas, y cada una de esas páginas será una de las historias que vamos a ver en la película. Hay un prólogo excelente en dibujos animados, las introducciones a las historias son en dibujos animados para luego pasar a imagen real, imitando las ilustraciones de los cómics originales de EC. Ese prólogo sale Tom Atkins, que es un actor que ya vimos en las películas de La Niebla, ¿de acuerdo? Y Halloween 3 en el vídeo anterior, que es un actor muy típico de los años 80, pero también a lo largo de la película hay un montón de actores conocidos de la época que salen aquí. Podemos reconocer actores que estaban empezando en aquel entonces, todavía no eran famosos. Ed Harris tiene un papel secundario en esta película cuando todavía no era famoso. Sale también Ted Danson, se hizo famoso por la serie Cheers. Pero luego salen también actores muy conocidos, como Hal Holbrook, que era también un actor muy conocido, o como por ejemplo E.G. Marshall, que era uno de los 12 hombres sin piedad y protagoniza la última de las historias. Y como sorpresa sale el propio Stephen King como actor protagonizando una de las historias. Actúa muy mal, es muy mal actor, pero bueno, como la historia en la que sale interpreta a un personaje que es un palurdo, casi tonto, no le viene mal y no le hace mal. Vamos a ser así, ¿no? Hay mucho de autoparodia en ese personaje. Luego Stephen King ha salido en otras películas haciendo cameos, no volviendo a actuar, pero aquí hace un papel en condiciones. Como digo, son 5 historias que imitan el tono de los tebeos de EC Comics, 5 historias escritas por Stephen King, 2 de ellas que habían sido publicadas, en concreto La solitaria muerte de Jordi Beryl, que es la historia que protagoniza él mismo, y La caja, que habían sido publicadas en su antología El umbral de la noche. Una antología imprescindible si os gusta el maestro, el rey del terror de Maine, ¿no? Y luego pues hay otras historias que son por orden: El día del padre, si no me equivoco, La solitaria muerte de Jordi Beryl, La marea, La caja y Las cucarachas. En esas historias
va un poco cogiendo todos los temas que salen en esos tebeos y distintos tipos de terror. Por ejemplo, en el Día del Padre, pues eso es la venganza de ultratumba, con ese muerto que regresa a la vida para vengarse, de unos hijos que son infames. Esa es quizás la historia que más nos marcó a los niños de la época. Yo tenía 12 años cuando se estrenó esta película, en el 82, y todos los críos del colegio la comentábamos los episodios y el miedo que nos había dado. Pero bueno, es una película que entra dentro de ese juego de película de terror que pueden ver también chicos como parte de la fiesta del terror, ¿no? Por eso la he escogido para Halloween. La historia de Stephen King, La solitaria muerte de Jordi Verrill, es una historia con ecos Lovecraftianos. Está muy inspirada en El color que cayó del cielo de Lovecraft. Está muy bien. La caja también es una película también con ese tono, ¿no? de cuento clásico de terror, con monstruo escondido en el sótano. O Las cucarachas, por ejemplo, que apelan al miedo a los insectos, un miedo que yo comparto. Y es que veo un saltamontes, una cucaracha, pues se ponen los pelos de punta. Pues imaginaros en esta película que salen no sé las cucarachas que salen. Leslie Nielsen también sale en esta película. Leslie Nielsen de Agárralo como puedas, haciendo un papel serio. Bueno, antes de saltar a la fama con sus películas Aterriza como puedas y todas las demás de Agárralo como puedas, etcétera. Bueno, pues película muy recomendable. Y además tiene la curiosidad, bueno, tuvo una secuela, ¿de acuerdo? Creo que en el año 85, sí, 87, Creepshow 2, que también está muy bien, aunque para mí es inferior a la primera. Aunque también está basada en historias de Stephen King, historias que había publicado Stephen King. Hay una de ellas, La balsa, que es estupenda. Pero para mí es inferior. Pero esta película tuvo, bueno, mucho éxito, mucha fama en su día. Tanto es así que se da el rizar el rizo, que digo yo, de que esta película está inspirada por unos cómics antiguos que se publicaban en América, de NC Comics, y ella misma dio lugar a una adaptación en cómic que imitaba esos cómics a los cuales pues homenajeaba. El cómic Creepshow, donde se adaptaban las 5 historias de la película, ¿de acuerdo? Y participando con Stephen King, evidentemente, en el guión, y que estaba dibujado por Bernie Wrightson, famoso dibujante de cómics, ¿de acuerdo? Que pues tiene un estilo que le pega perfectamente a esas historias, dibujante que ha dibujado La cosa del pantano, que ha dibujado Frankenstein. Bueno, pues la propia película inspiró su propio cómic, su propia adaptación al cómic. Lo podéis encontrar, se reeditó en España hace poco, por si yo me lo compré. Y no solamente eso, sino que produjo una especie de revival y a su vez inspiró esta serie que a muchos os sonará, que es Historias de la Cripta, que también estaba basada en ese tipo de cómics. Y tenemos aquí a este personaje que es el narrador, el guardián de la cripta, que era el que introducía todas las historias de la serie a la vez que ocurría en los tebeos. Bueno, pues estas fueron dos consecuencias del éxito que tuvo la película Creepshow de George A. Romero, director que, bueno, no lo hemos comentado, pero es el director que todos conoceréis de La noche de los muertos vivientes, toda la saga de zombies que vino después, ¿no? Como puede ser, pues eso, El amanecer de zombie, El amanecer de los muertos, El día de los muertos, La tierra de los muertos vivientes, que tiene otras películas muy interesantes como The Crazies, que es también muy buena, ¿de acuerdo? Muchas películas que dirigió Martin. Bueno, George A. Romero, gran director de cine de terror, uniendo fuerzas con Stephen King, o sea que esto no podía salir mal. Creepshow, película muy recomendable. Y para terminar, llegamos al top número 1. Y esa no podía ser otra que Halloween, La noche de Halloween, dirigida por John Carpenter en el año 78. Esta ya no es del año 80, ya no es de los años 80, es de los años finales de los 70, pero es la película que inaugura ese cine de terror que se va a hacer a lo largo de los años 80. El cine sobre todo de slasher. Halloween es el bombazo que inaugura todas esas películas de asesino con cuchillo que van a ser tan imitadas. Viernes 13 es una consecuencia, la saga de Viernes 13 es una consecuencia de todas estas películas, de la película Halloween. Ya había habido algún slasher antes, ¿no? Es decir,
creo que Navidad Negra se había adelantado, pero bueno, la que es el bombazo, la que es el gran éxito es Halloween. En el año 78, dirigida por John Carpenter, con música de él, guión de él y de Debra Hill, y que narra la historia de Michael Myers, ese niño que en una noche de Halloween asesina a su hermana y que es internado en un manicomio y que años después se escapa para volver a su ciudad natal de Haddonfield y aterrorizar a las jóvenes del lugar, entre ellas la joven Jamie Lee Curtis. Película clásica que está aquí. Me salto mi norma de películas que mezclan terror con humor. Aquí no hay humor, esta es terrorífica, esta da mucho miedo, pero es la película típica para ver en Halloween. Es un cuento de fantasmas, al igual que La Niebla, que es la primera película que puse en este top. Esta es otro cuento de fantasmas de esos que se pueden contar alrededor de un fuego de campamento, la típica historia del loco escapado del manicomio, ¿no? Y que se dedica a matar. Pero que además el Michael Myers es una fuerza del mal, es alguien casi sobrenatural, es alguien que no muere, tiene mucho de fantasmal. Su primera aparición de adulto, cuando lo vemos escapándose del manicomio, saltando por encima del coche del Dr. Loomis, con ese camisón blanco de manicomio, es casi un fantasma. Pues eso es lo que es Michael Myers. La película, como he dicho, está protagonizada por Jamie Lee Curtis, reina de los años 80, ya que ya hemos hablado, porque protagonizó La Niebla y otras muchas películas. Por Nick Castle, que interpreta al asesino, pues Michael Myers, simplemente aporta su presencia física. Y luego tenemos a Donald Pleasence, que interpreta al Dr. Loomis, que Donald Pleasence es un actor clásico de Hollywood, había salido por ejemplo en La Gran Evasión y muchas otras películas, pero también se abonó mucho al cine de género en los años 80. Interpreta al Dr. Loomis, que es un nombre, el de Loomis, sacado otra vez de Hitchcock, de la película Psicosis. Es un homenaje de Carpenter a Psicosis, ya que si alguna película es padre de esta y del todo el género slasher, es Psicosis. Es la película que es el precedente y el padre espiritual de todas estas películas que serían éxitos en los años 80. Y de ahí ese nombre y esa conexión otra vez de Carpenter con Hitchcock, ¿no? Lo veíamos en La Niebla y su conexión con los pájaros, pues aquí la conexión con Psicosis. Película que es una maravilla, para mí es una tradición, la he puesto porque para mí es tradicional, me la veo todos los años para Halloween, igual que me veo para Navidad Qué bello es vivir y Muchas gracias Mr. Scrooge, igual que me veo en Semana Santa, todas las Semanas Santas me veo Ben-Hur. Para mí ya es una tradición todos los Halloween verme La noche de Halloween de John Carpenter. Estupendamente dirigida, la música también es un clásico del cine de terror, esa tonadilla que hizo John Carpenter ha pasado a la historia de las músicas de terror. Ese plano secuencia inicial del niño, cuando se pone la careta, entra en la casa, la recorre, coge el cuchillo, va buscando a su hermana, magistral. Pero luego también cómo maneja Carpenter la profundidad de plano y el manejo de la tensión y del suspense. Todas esas primeras apariciones muy puntuales, muy escasas, de Michael Myers acechando a la protagonista detrás de unos arbustos, al fondo detrás de unos coches de un aparcamiento, en el patio detrás de unas sábanas que están tendidas. Cómo va manejando esa tensión, cómo maneja eso, la profundidad del plano, está magníficamente dirigida. No extraña que fuera un bombazo. Anécdotas a cientos. Ya sabréis también que la máscara, esa máscara tan terrorífica, que luego fue tan imitada, tan copiada de Michael Myers, era una careta que encontraron por casualidad en una tienda de disfraces y que era una careta de William Shatner, el Capitán Kirk de la serie de Star Trek original. ¿De acuerdo? La cogieron, simplemente la decoloraron, le quitaron el color, la dejaron blanca para que fuera terrorífica, pero son los rasgos de William Shatner y sin embargo es terrorífica. Bueno, podría estar hablando de esta película durante horas, pero lo mejor es que la veáis, si no la habéis visto, que yo me imagino que sí, pero que la veáis. Halloween, película ideal para ver en Halloween, evidentemente, año 1978, John Carpenter, y con esta película cerramos el círculo que abrimos en el vídeo anterior con La Niebla de John Carpenter. Por eso yo quería empezar este top 10 de películas de Halloween
con ese cuento de fantasmas que era La niebla de John Carpenter, y cerrarlo con este otro cuento de fantasmas que es La noche de Halloween de John Carpenter. Y con esto no me extiendo más, llevamos ya 40 minutos y cierro este vídeo. Como os digo, simplemente si os ha gustado este vídeo, pues ya sabéis, suscribiros al canal, ¿de acuerdo? Dadle al like y compartid también este vídeo si os ha gustado, compartidlo en vuestras redes, en vuestro Twitter o en YouTube o con otros, por WhatsApp, con otros amigos que tengáis a los que les guste el cine de terror. Y también dejad vuestros comentarios, ¿de acuerdo? Yo os digo que pues responderé, ya habéis visto que respondo siempre que puedo y a la mayor brevedad posible. Responderé a todo lo que tengáis que decirme, a todos los comentarios o incluso a todas las críticas que me hagáis o las sugerencias que tengáis. Volveremos dentro de una semana. Como estaremos todavía dentro de fechas de Halloween, sabéis que yo me he puesto para la ocasión con esta camiseta con la novia de Frankenstein y Frankenstein, pues como todavía estaremos en fechas, me imagino que también volveré con más terror. No sé si con más cine o libros de terror, algo se me ocurrirá, pero pues bueno, nos vemos dentro de una semana con terror y ya para las siguientes pues volveremos otra vez a hablar de cine y de otros temas, o de libros y de otros temas. Tengo pendiente ese top 10 de ciencia ficción que alguien me ha pedido, no me lo olvido, y también de fantasía, así que algo de eso habrá por ahí. Como digo, muchas gracias por haberme seguido hasta aquí y nos vemos dentro de una semana en Freaky Trek. Y sobre todo, pasaoslo bien, pasad mucho miedo, echad muchas risas y ¡feliz Halloween! ¡Hasta otra!